Hey, qué show, banda. Hoy vamos a hablar de cosas extrañas y de sucesos paranormales que ocurren con tus vecinos, que nos pueden pasar tanto como a mí como a ti, a personas normales. Estoy un poco mal de mi garganta, pero así vamos a grabar. Hace como 6 años, a la vuelta de mi casa, había una casa de tercer piso y nosotros teníamos que pasar como a las 10:30 a 11 de la noche del diario. Por esa calle se llegaba un olor pero terriblemente asqueroso, de verdad. En algún momento nosotros llegamos a pensar que se llegaba ese olor a putrefacto porque quemaban basura, pero con los días nos dimos cuenta de que habían ministeriales y habían policía. Sí, señores, esas personas quemaban, desmembraban y enterraban cadáveres en esa casa. Actualmente la casa lleva 4 años sin habitarse. Vamos con el segundo relato y recuerda que si has vivido algo, has visto algo, no dudes en enviármelo o comentármelo, ¿sale? Por la casa de la tía de mi esposo, como a media cuadra, había una casa que no estaba del todo completamente sola. Estaba habitada por un chavo y por un señor. Y como en la anterior historia, se llegaba un olor fétido, horrible y muy asqueroso, que era porque ellos acumulaban basura, cerros de basura hasta en la banqueta. Y era porque acumulaban lata, acumulaban cartón para ir vendiendo y poder ir comiendo. Pero pasaron como 4 días y de pronto ya no vimos nada de bolsas, nada de basura en la banqueta. Vimos nada más que había cinta amarilla por todos lados y nos dimos cuenta en la noticia que esas personas tenían un cadáver sentado y amarrado en un cuarto de esa casa. Esa casa nunca supimos nosotros de quién era y por qué estaba abandonada. Pero ese olor nauseabundo que se llegaba no era tanto por la basura, sino porque esas personas tenían un cadáver ahí sentado en una silla. No sé cuál era la intención de tener ese cadáver allí. ¿Te imaginas tener un vecino que tenga un cadáver allí y que se llegue ese olor? Es totalmente muy horrible. Eso es perturbador y muy aterrador a la misma vez, más que cualquier historia paranormal. Te voy a contar el tercer relato con el vecino que está desquiciado y está loco, está enfermo, era un psicópata. Cuando hice mi servicio social me tocó irme afuera y rentar un cuarto yo solo. El asunto es que compartía la terraza con un vecino y otros inquilinos, ya que los cuartos eran como de un tipo casa. Pero ese vecino en especial siempre se comportó de una manera un poco fuera de lo normal. Desde que llegué, lo primero que noté es que por la ventana de su cuarto siempre estaba todo oscuro y por la noche se veía que prendía una velita. Después de una semana lo empecé a ver y cuando me vio se presentó conmigo y todo bien hasta ahí. De pronto empezó a insistir que quería ver mi cuarto por dentro. No entiendo por qué quería ver mi cuarto por dentro cuando él días antes ya me había confesado de que él había vivido anteriormente en mi cuarto y que se pasó a otro cuarto. En una ocasión, cuando yo me iba al trabajo por la mañana, bajé por las escaleras que estaban justo a la ventana donde él tenía la estufa. Subió la persiana y me dice, oye, ya te vas y ¿por qué no me avisas? Pero me lo dijo de una manera muy enferma. Lo podías notar en el tono de la voz y en su mirada. Cuando tenía la oportunidad de poder verlo en el pasillo, me barría de pie a cabeza con la intención de una persona enferma. Te podías dar cuenta que estaba enfermo ese tipo y lo peor que no era de ese estado. Nosotros estábamos en Tamaulipas y esa persona venía de Yucatán. A lo mejor se andaba escondiendo, no sé por qué. Pero una ocasión que yo estaba en mi cuarto, me tocaron la puerta y me tocaban la puerta, abrí la ventana y me di cuenta de que él era el que estaba tocando la puerta e insistía en que quería ver mi cuarto. En ocasiones cuando yo venía de trabajar me ofrecía su estufa, me ofrecía comida, me ofrecía el refrigerador para guardar cosas. Ese tipo realmente me estaba dando un montón de miedo hasta que tuve que hablar con el casero. El casero ya me había advertido que esa persona estaba enferma, pero aún así no le decía que se fuera, pero el que se fue fui yo, porque imagínate vivir con un tipo de persona así como vecino, no sabes qué te vaya a ocurrir. Y lo peor que me daba más miedo es que probablemente esa persona tenía un doble de llave en el cuarto donde yo vivía, porque me acordé de que si esa persona vivía en mi cuarto, no te imaginas que por la noche con la copia de la llave abra tu puerta y no sabemos qué te quiere hacer. Vamos con otro relato. Hace como 11 años tuve una pareja de vecinos y ellos tenían un hijo que estudiaba en la misma clase que el mío. Ellos tenían en la casa animales como carneros, conejos. Se llevaban muy bien los niños entre sí. No había ningún problema. Lo extraño era que esa mujer me decía que
Mi hijo, para jugar con él, necesitaba vestirse bien, como si fuera una fiesta. Yo lo entendí, dije probablemente es porque no le gusta que llegue un poco sucio, así es que yo bañaba a mi hijo y lo dejaba yo que jugara con su hijo, no había ningún problema. Pero lo extraño fue cuando un día abrí la ventana y me di cuenta de que la calle estaba llena de policías. Era una escena de un crimen. Supuestamente un hombre invadió una de esas casas y atacó a la mujer, incluso escribiendo con un cuchillo en su pecho una palabra totalmente muy vulgar. La historia salió en los periódicos y fue muy famosa. Desde ese día ya no dejé salir a mi hijo afuera de la casa. Me sonó un poco extraña la historia y había inconsistencia y todo eso lo que lo acompañaba, ya sabe, hasta que un día la historia tomó una nueva proporción muy diferente cuando el esposo de esa vecina fue encontrado sin vida y en pedazos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que había sido mi vecina quien había desvivido a su propio esposo, y lo peor de todo es que esa vecina lo había cortado en proporciones pequeñas y lo había regado por toda la calle. Eso es totalmente perturbador y terrible a la misma vez. Ahora te voy a contar otra historia que me sacó de onda, de verdad, está totalmente de locos y lo peor es que es real. Tenía el vecino el hombre lobo. Era un hombre tranquilo, muy solitario, sin hijos ni pareja. Tenía en su patio enormes árboles frutales y no le gustaba que nadie se los tocara y mucho menos los comía él. Lo peor es que cuando alguien le decía que le regalara una fruta, él siempre tenía una frase en la punta de la lengua y decía: no te los comas porque todas las frutas de los árboles están pactados. Te quedabas sorprendido porque decías de alguna manera, es porque no quieres que coma fruta de tus árboles. Pero escucha, realmente sí estaban pactados. Y ahorita vas a ver por qué. Mi hermana en una ocasión y sus amigas se dieron cuenta cómo él llegaba en forma de un perro grande y se transformaba en el vecino. Mi hermana lo tuvo que ver como una o dos veces con sus amigas cuando venían de un baile. Y por la mañana, un día, llegó a entregarnos una manta en compensación por el desastre que había hecho, porque llegaba arrastrándose, golpeando y azotando a los perros de donde los vecinos, les pegaba a los perros de los vecinos y hacía un escandalazo siempre que llegaba por las noches. En algún tiempo se ausentaba, dejaba de pasar, pasaba como 2 semanas y no aparecía, pero de pronto aparecía otra vez, llegaba a su casa y hacía un escandalazo. Cuando le regalaron esa pequeña servilleta para envolver tortillas, esa servilleta un día en la casa de mis papás se encendió esa servilleta provocando un incendio en la casa. Luego una tía de nosotros nos fue a visitar y nos dijo que sí, la tía de nosotros era una persona que sabía hacer brujería y nos dijo no se acerquen a esa persona porque esa persona tiene una maldición. Y realmente no era porque mi tía lo estaba inventando, era porque mi hermana en una ocasión ya nos había dicho que ese hombre se convertía en hombre lobo. Así lo describía mi hermana porque dice que era como una bestia totalmente peluda que llegaba a la casa y se transformaba en el vecino. Mi hermana cuando llegó del baile, en ese momento como que dijo probablemente es pasido por el alcohol, estoy alucinando, lo voy a dejar así, pero su amiga no iba tan tomada y también lo vio. Realmente era muy perturbador tener un vecino así. Nosotros como rentábamos ahí, pronto nos cambiamos de casa. Él no rentaba, él era dueño de esa propiedad y no se iba a mover de allí. Te espero en el próximo video si te gustan este tipo de historias.